Historia de la educación en un minuto. Hoy, Egipto. ¿En qué pensamos cuando hablamos de Egipto? Siempre tal vez lo relacionamos con las pirámides, con gente haciendo posiciones raras y difíciles, o con gatos. La cuestión es que lo relacionamos con cosas rígidas, con cosas como la piedra. Y en esto se basaba la educación de Egipto. Era sumamente rígida, no era para cualquiera. Generalmente era para reyes o escribas. Y estos eran la definición de algo que es rígido, de algo que está estructurado. Es decir, el maestro manda, el alumno escucha. Se plantea la educación desde la perfección y el castigo. No había lugar a duda. Esto era así. Es decir, estaba todo planteado desde la obediencia y para esto habían bastantes materias. Por ejemplo, la materia de liberar el corazón, que se trataba más desde su religión, el mat'at, o también se dictaba administración, matemáticas, materias que hasta el día de hoy servirían, retórica, música y sobre todo doctrinas clásicas que tenían que ver más que nada con alabar a sus dioses. Muchas gracias. Historia de la educación en un minuto. Hoy, China. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos de Egipto y lo rígido y estricto que era la educación? Bueno, pues China es todo lo... Tao Tse era el creador del taoísmo. ¿Qué significa esto? Se puede traducir como vía o el camino de la vida, que era básicamente vivir en armonía con el universo, vivir en conformidad con la naturaleza, el equilibrio perfecto, el caos, el yin y el yang. Cultivaba valores como la espontaneidad y la simplicidad, y el desapego a las cosas mundanas. Es decir, le daba mucha importancia a desapegarte de todo lo que te mantiene en este mundo, y también le daba mucha importancia a la meditación y la introspección. Confucio, que era uno de los aprendices de Lao Tse, dijo que la educación entonces sí era para todos. Más o menos, porque los que tenían que trabajar no tenían tiempo para ponerse a meditar. Pero se entendía que era una educación para todos y el maestro no era el que mandaba, como en Egipto. El maestro no era el que castigaba. Por todo lo contrario, el maestro enseñaba desde las acciones propias, desde el meditar, desde el respirar, desde el silencio. Básicamente el maestro no hacía nada, pero hacía mucho. Muchas gracias. Historia de la educación en un minuto. Hoy, Grecia. Cuando hablamos de la educación en Grecia, hablamos de paideia. ¿Qué era importante en la educación en Grecia en esas épocas? Y en esta paideia, en la paideia antigua, bueno, era sobre todo la perfección, lograr la arete. Y todos aquellos que no la lograban quedaban excluidos. Una de las propuestas educativas que surge es la de Atenas, que tiene que ver más con el enfoque ciudadano y político del paido. O sea, estaban enfocados más en las artes, en el desarrollo intelectual, en una música lírica, en enseñanzas y sobre todo los maestros eran todos privados. O sea, cada uno era llevado o a su casa o el pedagogo, que era el maestro que le enseñaba cuestiones más bien morales, lo llevaba a todos los maestros privados. Pero por otro lado estaba la educación de Esparta. La educación de Esparta era más bien pública, estaba enfocada en una formación militar. Los cantos eran sumamente militares, o sea, eran marchas, y nunca les interesó tanto el enfoque intelectual. Hay que recalcar que era una educación pública, o sea, todos a partir de los 7 años eran separados de sus familias y se los llevaban a internados militares para poder formarse. Muchas gracias. Historia de la educación en un minuto. Hoy, Roma. La educación en Roma estaba enfocada en las virtudes, que eran cuatro. La labor, las gravitas, las legitas y las implitas. La labor está relacionada con el trabajo duro y el esfuerzo. Las gravitas está relacionada con tener los pies sobre la tierra, con la seriedad, la responsabilidad y la dignidad. Las legitas tenía que ver con ser como alegre a la hora de trabajar. Y las implitas tenía que ver con la simpleza, con no ser tan espamentoso. La educación en Roma era sobre todo impartida por el padre de estas familias, por el pater, el mayor. Los pater eran como los dioses de la época, eran los que iban caminando por la tierra y uno tenía que respetar. Estos tenían la obligación de mantener las tradiciones y enseñar justamente sobre estos dioses. Pero cuando en el siglo II a.C. Roma conquista Grecia, adoptan la idea de maestros. Los maestros que surgen son el ludimagister, el calculator, el retor y el gramático. El ludimagister era el que tenía la condición más baja y no se lo respetaba, era el que enseñaba las cosas básicas a los niños. El calculator enseñaba sobre todo cuestiones matemáticas, de cálculo. El retor enseñaba cuestiones de retórica, porque los niños necesitan aprender a defender y argumentar sus posiciones. Y el gramático estaba justamente especializado en gramática y literatura, enseñaban sobre la cultura romana y conocimiento sobre historia de Roma. Muchas gracias. Historia de la educación en un minuto. Hoy, escuelas medievales. De la Edad Media podemos destacar, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, el resurgimiento de las religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam, y sobre todo, lo más destacable para mí en cuanto a la educación es la escolástica. La escolástica es la época histórica en la que se desarrollan diferentes escuelas. Tiene como filosofía eh, esto de encontrar, o sea, estudia la relación entre la fe y la razón y tiene cierto método, que es autoridad, lectura, lecciones y disputa. La primera escuela que surge es en el siglo IV, la episcopal, que está dirigida a aquellos que quieran formarse como líderes religiosos. La escuela que surge en el siglo V es la monacal, que estaba destinada a aquellos que quisieran instruirse en la vida monacal y en cuestiones religiosas. La palatina, que surge en el siglo VIII con el objetivo de educar a los líderes religiosos y a los nobles. La palatina, que surge con la idea de educar a estos caballeros que iban a defender la corona en cuestiones militares, y las gremiales que estaban enfocadas en oficios, en la formación de oficios de forma ética de
artesanos y comerciantes. Esta tenía 3 etapas. El primero era aprendiz, después el oficial, y cuando finalmente creabas algo o algún artefacto o algo que fuera valioso, eras un maestro. Muchas gracias. Historia de la educación en 2 minutos. Hoy, Edad Moderna y Revolución. Cuando pensamos en la Edad Media, pensamos, por ejemplo, en el fortalecimiento de las monarquías. Las monarquías se vuelven fuertes. También sucede un hecho muy importante, que es el descubrimiento de América, de nuestra tierra. Esto hace que haya un cambio de paradigma, que se abran las mentes, que no existe solamente Europa, no existe solamente Asia, también hay un nuevo continente, una nueva tierra para explorar, mercados que se abren. Con este tipo de cosas surge el capitalismo, con él surge el Estado. ¿Por qué? Porque ya empezaron a ver burgueses. Los burgueses que hacían, a cambio de protección, le pagaban a la realeza, la mantenían, básicamente. Cuando la realeza empezó a poner muchas trabas, estos se cansaron y dijeron no, revolución. Y con la Revolución Francesa termina la Edad Moderna. La Revolución Francesa trajo mucho cambio de paradigmas también, sobre todo en aportes en la educación, como por ejemplo la laicidad, porque cuestionaban muchísimo a la iglesia y a esta idea de que Dios le dio un poder a alguien para ser rey. Impulsaron la educación universal, impulsaron la educación secular, que era sentándose en la formación de conocimientos y habilidades útiles para la vida social. Y se buscaba inculcar valores cívicos. Existieron 2 propuestas. Por un lado estaban los jacobinos, cuyo representante es Le Pelletier, que veía la escuela como obligatoria para poder enseñarle a los chicos, que lo tenía como régimen de internado, algo así más o menos espartano, y tenía muy inculcado el castigo. Y por otro lado están los girondinos, cuyo exponente principal es Condorcet, y él dice: el Estado está al servicio del hombre. Promueve la universalidad, la igualdad y la oficialidad de la educación. No establece la obligatoriedad. También dice que la escuela también debe ser laica. Y establece algo muy importante, que es la distinción entre educación e instrucción. Muchas gracias.